Buenas tardes. Cuéntenos de qué pueblo viene usted, de Venezuela, de la zona amazónica venezolana. ¿Cuál es la organización en la que usted trabaja? Adelante. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a las instituciones que han hecho posible nuestra presencia, ¿no?, acá en Barcelona, y también el hecho de que estemos compartiendo con ustedes, con un pueblo, el pueblo catalán, que quizás es un ejemplo de lo que es la lucha por la autodeterminación, por la autonomía de los pueblos. Y es un ejemplo para nosotros que estamos en ese camino, en el camino de la autodeterminación de nuestros propios gobiernos en nuestros territorios. Mi nombre es Gregorio, vengo del clan Ayana Dapa, el pueblo Curripaco. Somos arahuacos del sur de la Amazonía de Venezuela, pero estamos presentes en Brasil y en Colombia. Somos un pueblo muy grande. Vengo de una comunidad que se llama Guarinuma. También soy producto quizá de la lucha de los pueblos, una generación que sale en el medio de unos problemas que estamos viviendo en la Amazonía, que se llama ORPIA, Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas, que nace como la necesidad de dar una respuesta a los problemas que en ese momento, en el año 93, se presentan en nuestro estado, con la masacre de los Yanomami, con un proyecto de una carretera transamazónica que atravesaba mucho territorio indígena, problemas de salud. O sea que ya en ese año era un momento donde ya no se podía callar más la realidad de nuestro pueblo, y los líderes que en ese momento estaban visibles hacen la convocatoria y nace nuestra organización. Y quizás desde ese momento empiezo a ver la realidad de mi pueblo de otra óptica y empezar a aprender en ese proceso. He venido aprendiendo hasta llegar a la coordinación general hace 5 años, y más que todo mi trabajo ha sido muy local, muy regional, y luego con las luchas, a través de la demanda que hemos hecho, he tenido la oportunidad de darme a conocer a nivel nacional con los demás pueblos indígenas y a nivel internacional, pero más que todo producto de ese mismo aprendizaje, ¿no?, de aprender en la calle, en la comunidad, conviviendo y luchando contra los problemas que tenemos. Y también tuve una experiencia muy importante, que es conocer la universidad dentro de nuestro pueblo. En Venezuela somos como 4.000, 5.000 curripacos, y son muy pocos los que hemos podido ir a la universidad, y muy pocos los que hemos tenido la oportunidad de conocer más, pues, este otro mundo. Esa experiencia de conocer la realidad occidental es necesaria. O sea, ha sido una necesidad producto de esa lucha que tenemos para entender eso, para defendernos. Y en estos momentos queremos, el objetivo de estar acá es un poco dar a conocer nuestro pasado, ¿no? O sea, las luchas que se han dado en el pasado, ¿no? Dar continuidad a lo que mucha gente que ha muerto no ha podido decir, no ha podido mostrar al mundo, y decir las cosas como están ahora en el futuro. O sea, que cada vez más difícil el futuro para nosotros. Se están decidiendo en oficinas cerradas, se están decidiendo, nuestro destino se está decidiendo en otros países, en sitios donde muy pocos indígenas pueden participar. Y quizás estos son uno de los caminos que tenemos. El hecho de estar aquí es una puerta que se abre
para también nosotros dar nuestra voz paralelamente a estos eventos que se están dando en el mundo, donde se están decidiendo cómo se va a desarrollar nuestros pueblos, pero en base a la necesidad de la tecnología, a la necesidad de una vida mejor para la gente que vive en los países desarrollados, sin tomar en cuenta nuestras realidades. Entonces, considero que nuestro viaje es importante porque venimos en primer lugar a hablar, a dar nuestra palabra, en segundo lugar a buscar las alianzas estratégicas para la defensa de nuestro territorio, y en tercer lugar para aclarar lo que es el desarrollo para nuestros pueblos. O sea, hay una visión del desarrollo distinta a la que nosotros pensamos. También hablar de la cooperación, de la ayuda mutua hacia los pueblos indígenas, que también hay otro concepto muy distinto de la cooperación a nivel del desarrollo. Entonces eso un poco queríamos compartir. Gregorio, puntualicemos sobre cuál ha sido el proceso de consolidación de la organización indígena que usted dirige, cuáles son los conflictos que viven, que han vivido, los desafíos que tienen y cómo ven el futuro. Bien, el movimiento indígena de Amazonas, de Orpia, es como producto de la lucha que se ha dado en Venezuela, de los líderes indígenas nuestros en Venezuela, como Noel Hipocaterra, Guillermo Guevara, que han venido desde los años 70, 80, dando a conocer nuestras realidades en Venezuela. Y con la Constitución, pues en el año del 1989 se constituye el Consejo Nacional Indio de Venezuela, donde estamos representados todos, y luego 5 años más tarde, en el año 93, surge nuestra organización. Pero ya dentro del Consejo Nacional Indio de Venezuela venían participando nuestros líderes amazónicos como Guillermo Arana, Guillermo Guevara, y llevan esa experiencia, se discute pues en nuestro estado. Estamos hablando de la Amazonía venezolana, es un territorio de la cuenca amazónica, que aporta pues a la cuenca amazónica 50.000 kilómetros cuadrados, pero el territorio nuestro en sí, como estado Amazonas, es de 180.000 kilómetros cuadrados, o sea, casi 2 millones de hectáreas. Nuestro movimiento surge en el año 93 con casos puntuales como la masacre de Hachimú en el Alto Orinoco, la comunidad de Yanomami, que es producto de la lucha pues que tiene el hombre, el ser humano, en la búsqueda de los beneficios personales, como él, en este caso puntual, fue la minería, o sea, la búsqueda del oro, del famoso dorado, la búsqueda del dorado, que los mineros de Brasil, que han venido destruyendo pues la Amazonía no es con el beneficio colectivo, sino conseguir esos recursos para más bien enriquecer a otras personas. Y allí hubo esa masacre, y no había en ese momento alguien que diera la cara por los pueblos indígenas. Inmediatamente en ese mismo concepto, en ese mismo tiempo, el gobierno venezolano aprueba el proyecto de desarrollo del sur, donde el objetivo era que el estado Amazonas se convirtiera en una ciudad urbana, de que habría que actualizar a los indígenas y que conocieran que era un edificio, llenar eso de vehículos, construir carreteras en la Amazonía. Y tampoco existía alguien o sea, de parte nuestra que dijera cuál era el pensamiento indígena con respecto a esas cosas, a esos proyectos. Y también en ese mismo año comienza una masiva invasión hacia nuestros territorios en diferentes partes de la Amazonía.
esto preocupó muchos líderes indígenas de los pueblos Ibis, Curripaco, Piaroas, que en ese momento pues estaban comenzando sus organizaciones y se reúnen en una comunidad que se llama Paria, una comunidad Piaroa, y se hace un primer congreso de los pueblos indígenas de Amazonas. A partir de allí se fijan como el objetivo, en primer lugar se pronuncia en contra de estas arbitrariedades, se paraliza la carretera que se pensaba construir, se eleva la denuncia de la masacre a nivel internacional, nacional e internacional, y se le pide al gobierno que se le haga una consulta a los pueblos indígenas antes de decidir todos los proyectos que tenían para el estado Amazonas. O sea, Orpia nace en un momento de lucha, y a partir de allí casos puntuales, la organización recae al pueblo Hibi. En el caso de Colombia es Sicuani, que es el Guillermo Guevara, asume la coordinación general, y 2 años o 3 años más tarde se aprueba, el estado Amazonas pasa a ser de territorio federal Amazonas a estado Amazonas, y por supuesto se hizo sin la consulta a los pueblos indígenas, y se aprueba una ley de división político-territorial que divide a los pueblos indígenas territorialmente. Se aprueban 7 municipios y los pueblos quedan divididos territorial y políticamente según la visión del Estado, y no se hizo una consulta para esta ley. Inmediatamente la organización con los asesores se trasladan a la ciudad de Caracas. O sea, hicimos una movilización a Caracas y estuvimos 15 días, tomamos la Corte Suprema de Justicia, que en ese momento se llamaba así, ahora es Tribunal Supremo de Justicia, y estuvimos allí 15 días hasta que nos atendieran, y finalmente nos atienden, entregamos un documento. Inmediatamente en el transcurso de esos días que estuvimos allá, hicimos la demanda a la ley. Por primera vez en los medios de comunicación de nuestro país se ve a los pueblos indígenas haciendo una denuncia. O sea, por primera vez se rompe el silencio de los pueblos indígenas en Venezuela. O sea, es la primera vez que una organización con sus pueblos indígenas aparece en los medios de comunicación denunciando, pero por su propia voz. Y eso ha sido como un ejemplo para la creación de muchas organizaciones en Venezuela, a nivel de los estados. Y a partir de allí se comienza una verdadera lucha más fuerte, ya porque estamos tocando los intereses políticos de los partidos políticos en ese momento, que eran Acción Democrática y COPEI, y que no tenían ningún proyecto para los pueblos indígenas. Y en la Constitución de 1960, que era la vigente para ese momento, nosotros no teníamos derecho. Solamente había un artículo, el artículo 77, que para los indígenas había un régimen de excepción, que decía que los indígenas habría que prepararlos para que aprendieran a convivir con el resto de la sociedad venezolana antes de darle derecho. Entonces, ese régimen de excepción nos sirvió para demandar. Y luego, un año después de la demanda, el Tribunal Supremo de Justicia nos da la razón y esa ley es paralizada y está en proceso de construcción. O sea, está en proceso de consulta, que se aspira que para el próximo año tengamos una nueva ley de división político-territorial adaptada a nuestra realidad. Y precisamente en ese año 97-98 se produce en nuestro país un cambio muy fuerte, que es el proceso constituyente, y en ese año se hace una movilización muy grande en nuestro país de los pueblos indígenas
que son invitados formalmente a construir una nueva constitución. Y allí nuestra organización, una vez más, es llamada para liderizar ese proceso. O sea, Orpia, con la experiencia en un congreso extraordinario, las demás organizaciones de los demás estados con población indígena en Venezuela le delegan a nuestra organización el papel de liderizar ese proceso. Y precisamente en ese momento el gobierno nos pide 3 nombres para que sean constituyentes indígenas. Y en nuestro congreso quedó uno por la región sur, uno por la occidente y uno por oriente. Noel Hipocaterra, José Luis González y Guillermo Guevara, que es en ese momento el coordinador general de nuestra organización. Inmediatamente ante esa situación me corresponde asumir a mí el proceso de organización de nuestra gente, y con muy poca experiencia, ¿no? O sea, estaba en el proceso, pero como equipo del coordinador general y como una nueva generación también. Y a partir de allí asumimos ese reto de construir ese capítulo 8 de la nueva Constitución Bolivariana de Venezuela. Solicitamos la ayuda de los hermanos de la UNIC en Colombia, y vienen los hermanos indígenas que fueron constituyentes a apoyarnos. Vinieron los constituyentes indígenas de Ecuador, que también venían de un proceso constituyente, y bueno, entre todos construimos ese proceso que en el año 99 se aprueba la nueva constitución con un capítulo 8 con unos derechos reconocidos, y el principal objetivo de fondo de la ley era la demarcación de nuestros territorios, o sea, que se nos diera el título definitivo colectivo de nuestras tierras, de nuestros territorios. Y precisamente en ese proceso nos encontramos en este momento. Se aprueba una ley de demarcación después de la Constitución, se aprueba el convenio 169, o sea, un apoyo muy, muy importante tuvimos en el actual presidente de la República, que le dio ejecútese a todas esas demandas que teníamos en ese momento, y fue fundamental para lograrlo en donde estamos hoy. Entonces, en toda esa lucha, a mí prácticamente me correspondió pues aprender en el proceso y estar al frente de esta organización que viene de la Amazonía, y esa experiencia quizás es muy local, pero fue muy fuerte, muy importante, porque nos tocó enfrentar lo que es la división político-territorial de nuestros pueblos, a la vez una constituyente, y a la vez la demanda de lo que está pasando en nuestro pueblo, como la masacre de Hachimú, con los problemas de salud, de educación, y tuvimos que hacer un frente muy grande para dar respuesta a todas estas demandas. Y bueno, en este momento estamos muy fortalecidos porque todas esas experiencias nos sirvieron para crecer, para avanzar, y todavía, a pesar de todo eso, nuestra organización está en una encrucijada muy fuerte, que es el proceso de demarcación, que en este momento todavía tiene algunos enemigos dentro del gobierno, o sea, que no están muy de acuerdo con entregar nuestro territorio, y que va a ser una lucha muy fuerte, que se va a profundizar en estos meses que vienen. Estos próximos meses van a ser fundamentales, y a partir de allí, nosotros en ese momento de la lucha por el territorio nos dimos cuenta de un elemento muy importante, que es que podemos tener la titularidad de nuestros territorios, pero también tenemos que saber cómo se van a gobernar esos territorios. Tenemos que tener una estructura de gobierno propio, porque si no hacemos nada con tener los territorios, si no sabemos cómo lo vamos a gobernar, cómo lo vamos a administrar. Entonces, a raíz de eso, en el mismo año 98, nos tocó crear un movimiento político indígena que se llama PUAMA, Pueblo Unido Multiétnico de Amazonas, que es el brazo político de Orpia.
de los cuales nosotros somos miembros fundadores, y que en estos momentos con el proceso constituyente sale a su primera elección, y ahorita es el movimiento político más fuerte de nuestro estado, porque nosotros somos el 52% de la población. Entonces, en este momento tenemos 3 alcaldes y tenemos un gobernador, pero estamos en este momento esa experiencia de gobernabilidad no funciona cuando un indígena va a una alcaldía o una gobernación con una estructura administrativa totalmente occidental. O sea, allí nos ha costado mucho, y en este momento el objetivo primordial es, tenemos una discusión sobre cómo es un gobierno indígena, o sea, cuáles son los elementos para gobernar nuestros territorios, porque si esta lucha que se va a dar en estos próximos meses por la titularidad de nuestras tierras, o sea, que estamos seguros que lo vamos a lograr, luego debemos tener la propuesta de gobernabilidad también, y de cómo se van a administrar nuestros territorios, y allí nosotros estamos avanzando, o sea, queremos darle un rostro más indígena a lo que es un gobierno municipal, un gobierno local, donde se tomen en cuenta nuestras autoridades, nuestra cosmovisión, nuestra forma de vida. Y bueno, de esta manera, o sea, esto es un proceso que se está dando en la Amazonía, y que también dentro de ese contexto nos hemos visto hacia nuestros vecinos, en el caso de la OPIAC en la Amazonía colombiana y de la FOIRE en Brasil. O sea, hemos hecho un convenio, o sea, hace 2 años se firmó un convenio en la sede de Orpia, bueno, me tocó firmar a mí como anfitrión de la reunión. Estaba Julio César Estrada por la OPIAC y mi persona. Estos 3 países conforman casi 7 millones de hectáreas de la Amazonía. Entonces se firmó un convenio de trabajar pues, en lo que es la parte de territorio, en la parte de salud, en la parte de educación. O sea, en esta frontera que estamos allí de los 3 países. Una visión como más pequeña de lo que es la COIGE, que son 9 países. Entonces, esta es una visión pequeña como para hacer un trabajo más efectivo, porque estamos de vecinos. Y también con esto quiero decir que tenemos una visión un poco más amplia también de lo que es la Amazonía. Queremos construir un espacio que permita que la Amazonía, dentro de ese concepto de desarrollo, tenga un rostro más humano, un rostro indígena, que nos permita seguir viviendo en la Amazonía, y que se corte un poco ese concepto de que nuestros territorios sirvan para darle bienestar a otra gente que no sabemos quiénes son. Generalmente va a otros continentes por ese beneficio. Entonces, esa es más o menos la experiencia nuestra en la Amazonía de Venezuela. Bueno, don Gregorio, coméntenos acerca de los conocimientos tradicionales, de la sabiduría tradicional y su vinculación con la política que todavía subsiste al interior de las naciones indígenas en Venezuela. Adelante. Bueno, eso del conocimiento tradicional para nosotros es un concepto muy, muy corto. O sea, conocimiento tradicional en el sentido de la palabra es como muy restrictivo de lo que significa para nosotros conocimiento indígena ancestral. O sea, nosotros de lo que pensamos y que ha sido como decir, el debate que en este momento queremos dar con el mundo occidental, es que lo nuestro es una ciencia muy grande, o sea, es una ciencia que abarca lo que hay en la tierra, lo que no hay en la tierra, el espacio, la vida y la muerte, o sea, es algo muy profundo.
y que no ha querido ser reconocido por la ciencia occidental. O sea, ha sido minimizado, ha sido maltratado, ha sido desconocido, y no nos han dado la oportunidad de dar esos debates, porque la ciencia occidental es muy soberbia en ese sentido. Entonces, la experiencia que puedo comentar del caso mío, de mi organización, creo que es una de las pocas experiencias que se han dado en América Latina. O sea, a mí me correspondió, como coordinador general de ORPIA, vivir una situación muy delicada, muy complicada, que fue en el estado de Amazonas. Se estaban dando concesiones a universidades, a científicos, para hacer estudios sobre los pueblos indígenas. Generalmente estaban tapados, ¿no?, que eran beneficios de la salud, de la educación. Entonces, a mí se me notificó que la Academia de Austria, la Academia de Zúrich, el Instituto Botánico de Nueva York estaban haciendo estudios en la Amazonas venezolana. Y, o sea, me dio la curiosidad de saber qué estaban haciendo. Y poco revisando con el gobierno, o sea, los contratos de acceso, me di cuenta de que el objetivo era más que todo conocer las plantas medicinales, los efectos, un poco de cómo buscar, pues, dentro de las plantas algún medicamento que pueda servir a las grandes transnacionales para la medicina. Entonces, en esa búsqueda hicimos un seguimiento y detectamos varios casos. Uno en el Alto Orinoco, en la Esmeralda, con la Academia de Ciencias de Austria, que estaba haciendo un trabajo sobre plantas medicinales, pero el proyecto decía que era para estudiar los árboles, o sea, la copa de los árboles. Y al final los informes no decían lo que en verdad estaban haciendo. El otro era también sobre la alimentación de los pueblos indígenas, pero en el fondo también se iban hacia el mismo tema. Y había otro proyecto conjuntamente con científicos venezolanos a través de universidades venezolanas, que estaban sobre las flores, plantas y eso, y al final todo terminaba en eso, ¿no?, en conocimiento indígena. Y exigimos de que la nueva constitución, en ese momento recién estrenada, decía que había que hacer la consulta previa, y a través de allí hicimos una lucha, y al final lo que estamos era protegiendo los conocimientos de los pueblos indígenas, que en general están representados en nuestras autoridades tradicionales. A mí en ese momento, yo vengo de la universidad, saliendo de la universidad, de una experiencia en la universidad un poco dura, porque fue muy duro llegar a la universidad para mí. Puedo decir que casi es un privilegio o una lotería de haber llegado a la universidad. O sea, de donde yo vengo es casi imposible salir hasta el bachillerato. Es muy difícil el bachillerato. Entonces, uno viene como de su comunidad, como viviendo lo que es la pobreza, ¿no?, el concepto de pobreza que mantienen los organismos multilaterales. El concepto de pobreza donde no tienes dónde vivir en la ciudad, donde no tienes cómo pagar tus estudios, donde no tienes cómo comer,
que es muy distinto al nuestro en las comunidades, porque es otro concepto. No existe la pobreza para nosotros. Entonces uno llega a la universidad con toda esa escasez de cosas para poder sobrevivir en ese mundo, y uno empieza como a decir, bueno, aquí tengo que salir adelante para ver cómo después regreso a mi gente, y uno se va alejando un poco de lo que es nuestro, ¿no? Porque están solo en una cultura distinta. Entonces uno logra con mucho sacrificio culminar la universidad, y en ese momento enfrentas esta situación donde tienes que defender lo propio, el conocimiento tradicional, y se me presentan a nosotros hacer esa demanda. O sea, se nos presenta que tenemos que ir a Ginebra, que es la sede de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, a hacer la demanda formal. Se nos presenta el gobierno venezolano, dice que yo tengo que ir a debatir con los científicos venezolanos de por qué estábamos haciendo eso, porque estábamos cortando la posibilidad de desarrollo para nuestros pueblos. O sea, porque nosotros dijimos que no cerramos todo, ¿no? Ellos tenían que salir, y que esa actitud de nosotros de cerrar eso, esa posibilidad, estamos en contra del desarrollo. Entonces, además de eso, también se me llama, el gobierno me llama al Ministerio del Ambiente con la Dirección de Diversidad Biológica también a rendir cuenta qué estaba pasando con nosotros, o sea, por qué esa actitud. Y allí yo busco ayuda a la gente que yo estoy defendiendo, porque son nuestros ancianos, nuestros sabios, y tengo que ir a lo que llamamos nosotros la protección antes de salir a ir a esos escenarios donde yo iba a estar solo contra ellos. Y en una sesión de 3 días donde, o sea, un consejo de ancianos, un consejo de sabios me llevan a ver toda nuestra cosmovisión por etapas, ¿no? Una visión circular de todo lo que me va a pasar, de dónde venía, cómo era. O sea, una sesión muy fuerte, donde 3 días en ayuna, solamente tomando agua, con nuestras plantas medicinales, un poco viendo hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Lo que hemos vivido, lo que va a pasar, y que en ese momento yo era el elegido para salir, ¿no? Y tenía que ir protegido, y es ahí donde uno, o sea, mi mente estaba manejada por un consejo anciano, o sea, ellos estaban manejando mi mente en ese momento. Yo no era yo, sino me estaban paseando por todo. En ese momento yo no tenía control de mí, sino que ellos me estaban hablando de esa manera, y me hace entender de un poco la lucha que ellos han dado, que nadie sabe eso, solamente lo saben ellos. O sea, ese lenguaje, esa lucha, todo eso que nosotros, por la cual estamos luchando, que es el territorio, o sea, eso no tiene valor, o sea, no nos pueden comprar, o sea, no hay dinero para comprar eso. Y que sobre todo allí es como un lavado, una sensación de un viaje de fortalecimiento de lo que somos nosotros, ¿no? Y que no se hace a cualquier persona. Y bueno, esa experiencia fue un sitio aislado donde no podía entrar más nadie, solamente ellos y yo y autoridades tradicionales, y un sitio muy lejos en la selva, o sea, casi solamente accedían muy poca gente. Y de allí, bueno, salgo a esos debates, pero con mucha fortaleza, y en realidad me ayudó primero
a vencer el miedo, porque uno iba, por ejemplo, cuando fui a la OMPI, estaban, o sea, todos ellos juntos contra uno solo como indígena. Y cuando fui a la Academia de Ciencias de Venezuela, todos los científicos de Venezuela y yo solo, igual con el Ministerio del Ambiente. Entonces, y al final ellos tuvieron que reconocer que estamos haciendo un reclamo justo. O sea, la ley, ellos no podían pisar la ley, o sea, nosotros estamos reclamando un derecho, y al final se demostró de que toda esa demanda, nosotros descubrimos que ya ellos llevaban casi 20 años de investigación, y que todos esos conocimientos, muchos ancianos ya estaban muertos y nunca les pidieron permiso, y que posiblemente dentro de esos conocimientos está la cura al cáncer, pero posiblemente en estos momentos está vendido a Estados Unidos esa base de datos, y nosotros la paralizamos en ese momento y todavía estamos en esa discusión. Y al final, bueno, o sea, nuestro conocimiento también es radical en ese sentido, o sea, el conocimiento tradicional radical en ese conocimiento indígena. O sea, eso tiene que ser respetado, pues. Y bueno, esa es una experiencia, una de las tantas experiencias que me ha tocado, sí, que me ha pasado varias veces. También el profesor constituyente fue algo parecido, pero sí, en este tema del conocimiento, por primera vez oigo la voz de los dueños del conocimiento, ¿no? O sea, la defensa de lo que ellos mantienen, porque generalmente nuestros sabios son tan humildes que prefieren no aparecer nunca.